Dios te bendiga, muy buenos días y feliz inicio de semana para ti, hermano amigo que estás con nosotros hoy en este día domingo, primer día de la semana según el libro de San Mateo capítulo 28 verso 1 y según el libro de San Lucas capítulo 24 verso 1. Hoy estamos contentos, estamos iniciando la semana de labores de trabajo, sin antes decirle a Dios gracias porque nos da el privilegio de estar ante su presencia por medio de la palabra de Dios. Hoy el estudio de hoy es singular, único alguno, así que comparte el enlace, suscríbete al canal. Si no olvides suscribirte para que cada uno de ustedes estén dispuestos a escuchar la voz de Dios cada mañana a las 5 de la mañana. En algún momento de este audio vamos a ver puntos importantes como los que voy a decir en este momento. Sabes que cuando tú y yo vamos a ver una película hoy en día que ha salido por primera vez, no sabemos cómo va a terminar la película, sí, no sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que los personajes principales son los héroes de la película y es imposible que ellos, mueran en la película. Sí, esto es en todas las películas y no sabemos el proceder de ellos, cómo termina la película. Pero en la película que vamos a ver hoy, el episodio espiritual de consuelo para nosotros, sí vamos a ver cómo termina y sí sabemos nosotros cómo vamos a terminar en la película, es decir, en la vida que termina con la venida de nuestro Salvador Jesús. Segundo punto, ¿en algún momento has llorado en privado cuando nadie te ve? ¿Has llorado que aún ni tu esposo te ve? Y tú, esposo, ¿has llorado cuando aún ni tu esposa sabe que has derramado lágrimas? Querido joven que estás allí, ¿has llorado cuando aún ni tus padres saben? Esto lo vamos a ver si has llorado en privado hoy en este estudio. Quédate con nosotros, comparte el enlace y que la palabra de Dios sea eficiente para todos nosotros. Hoy estamos justamente a 6 de octubre. Tenemos el privilegio de estudiar el libro de Sofonías. Mira qué interesante, el libro de Sofonías y el libro de Ageos, ambos profetas, sí. Estamos en los profetas menores y es importante que tú te sientas allí muy, diría yo, atento porque hay palabra de Dios para ti. Vamos a decir esto porque es bien importante. En el libro de Sofonías, recuerda que cada profeta se levanta con una misión. Y aquí voy a abrir un paréntesis para que entendamos el estudio de esta mañana. Cada profeta se levanta con una misión y la misión es únicamente proclamar la salvación y exhortar a los hijos de Dios y al pueblo de Dios que dejen el proceder que llevan. Voy a decir lo siguiente: si estamos ahora en el siglo XXI, en el año 2024, ¿cuál es el proceder que se tiene ahora, justamente hoy? Voy a abrir un paréntesis grande, porque la verdad que nosotros como seres humanos necesitamos mucha exhortación y esta exhortación es para mí lo principal. Quiero contarme dentro de esto porque cada vez que voy al estudio de la palabra de Dios, no pienses que lo hago solamente para ti, no. El corazón mío se ha encontrado primeramente con la palabra de Dios y vengo ahora a ti y espero que el Espíritu Santo lleve la palabra de Dios hasta tu vida. Si te encuentras en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, aunque las culturas sean diferentes, los principios divinos siempre son los mismos. Mira qué interesante es esto. Voy a poner este paréntesis para que entendamos el estudio de hoy. Aunque palabras son diferentes la una a la otra, los principios divinos son los mismos. La cultura, las frases que usamos de nuestra habla, el acento en ocasiones es muy diferente, totalmente diferente. Pero los principios de Dios son iguales, cruzan fronteras y son iguales en todo el universo, en todo el mundo. Ahora, cuando nos vamos a adaptar a esto, voy a abrir un paréntesis así equilibrado y esto lo marca la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante la obra del Espíritu Santo en nuestros días actuales hoy?
Cuando estamos nosotros queriendo conocer de Dios, en veces cuando estamos allí nos da temor. Sí, nos da temor encontrarnos con la presencia de Dios. Y ese temor que nosotros sentimos o el que tú estás sintiendo no proviene de Dios, porque es en contra de la voluntad de Dios. Ahora, si no proviene de Dios, es una arma que usa el enemigo para que tú tengas desconfianza, temor de buscar la presencia de Dios. Segundo punto. Mira que va a estar interesante este estudio, no te lo puedes perder por nada. Segundo punto. Cuando estamos iniciando el camino de la santificación, en veces buscamos una religión, un credo religioso o una iglesia, o que la palabra se adapte a las costumbres y culturas nuestras. Porque si algo viene en contra de lo que nosotros llevamos, parece ser que no nos gusta. Bueno, quédate porque vamos a descubrir esto hoy. Y como tercer punto es, ¿qué es lo lógico que nos viene a la lógica a nosotros? Y cuando esté fuera de lógica, ¿cuál es lo más correcto? ¿Crees tú que Dios se va a anexar o se va a acomodar a mis costumbres y culturas? ¿O yo es que tengo que acomodarme a la voluntad y a los preceptos escritos en la palabra de Dios hacia Dios? Bueno, la lógica humana con respecto al último punto que acaba de tocar, sin andar discutiendo, sin andar con preguntas, es una sola. Y es que por muy difícil que tú lo veas, y por mucho temor que tú sientas, y por algunas cosas que no te parezca en la vida cristiana, bueno, yo tengo que acomodarme a la voluntad de Dios. Y concluyendo con esto es lo siguiente. Y aquí nos duele bastante a nosotros. Voy a entrar así un poquito claro y diría recio, pero no es fuerte. Solamente es que vamos a entender estos dos libros ahora. La mayoría de nosotros buscamos los lugares más fáciles donde se nos acepte en nuestra personalidad tal como andamos y tal como somos, sin hacer algunos arreglos. Con solo que nos digan, sos tomado en cuenta, no necesitas hacer nada mucho, estás bien así como está, Dios te recibe y sigue. Bueno, voy a abrir un paréntesis. A la verdad que Dios te recibe así, tal como tú estás y tal como tú vienes, Dios te recibe. No hay ningún problema, Dios te recibe así como estás. La diferencia es que hay mucha diferencia en que Dios te recibe así como estás, pero cuando llegas a Jesús, nunca vas a quedar tal como llegaste. Óyeme, va a haber un cambio en tu vida. Y prepárate para esos cambios, porque nadie ha ido a nuestro Salvador Jesús y ha quedado tal como llegó. Y aquel que ha llegado a Jesús y se encuentra tal como llegó es porque en realidad no ha tenido un encuentro personal con Jesús y con la palabra de Dios, ni ha sido guiado por el Espíritu Santo. Así es que ahora, con esta introducción, vamos a estudiar el libro de Sofonías. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, invocamos tu nombre en esta mañana, porque nos das el privilegio de podernos encontrar con tu presencia. Gracias por la obra redentora del Espíritu Santo. Gracias, querido Padre, por las familias que están conectadas justamente en este momento. Es una mañana maravillosa donde en diferentes lugares el sol está saliendo con tanto esplendor y claridad. Danos el privilegio que podamos gozar de las bendiciones al inicio de esta semana. Y permite que el Espíritu Santo pueda ser nuestro guía desde el inicio hasta el final de estos 6 días de trabajo que tú nos vas a dar. Danos el privilegio que podamos honrar tu nombre donde quiera que nos encontremos. Y que como hijos tuyos podamos glorificar tu nombre y que tu nombre sea glorificado por las obras que vas a dejar ver en nuestra vida. Pero querido Padre, tenemos una petición grande, todos juntos, porque compartimos una necesidad todos juntos igual. Y es que al encontrarnos con tu presencia,
tenemos que dejar parte del equipaje que llevamos, porque hay cosas que no se pueden adaptar a la vida cristiana porque no coinciden con los preceptos tuyos. Pero queremos ser obedientes a tu palabra. Pido por cada suscriptor del canal, por cada hermano que está llevando y compartiendo este mensaje cada mañana. Estamos siendo parte de la proclamación del Evangelio con solo compartir el enlace de esta mañana. Así es que los ponemos en tus manos para que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Danos el privilegio de sentirnos amados por ti. Y sobre todas las cosas, que podamos ser perdonados. Quédate con nosotros, bendice a cada familia, donde quiera que se encuentre, y que tu presencia sea real en cada uno de ellos. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 1, verso 1 del libro del profeta Sofonías. Palabra del Señor que recibió Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gadalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Mira la introducción que estamos haciendo. Voy a comentar un poquito con respecto a Sofonías. Se da a conocer Sofonías que preside o viene de una familia real. Sí, de una familia, diría yo, de los reyes. Sofonías, óyeme, grandioso. Ahora, en los días de Josías. Es decir, Josías fue un rey bastante peculiar porque, óyeme, fue un rey que obedeció a Dios. Tenía tanta inteligencia y pudo llevar a Dios, diría yo, a senderos amplios como glorificar a Dios. Me encuentro con esto y cuando estoy estudiando esto, sabes que pienso en cada ministro, cada líder, cada departamental, cada padre, cada madre que está en los hogares, donde quiera que tú te encuentres. Siempre hay momentos que nosotros formamos líderes en cada momento. Ahora, la visión de Dios para ti es que tú lleves a los tuyos a poder encontrarse con la presencia de Dios real. Y este es un llamado y un reto grande para nosotros. Ahora, si no lo estamos haciendo, bueno, hay que detenernos y pedirle la sabiduría a nuestro Dios. El versículo 6. Vamos a leer el versículo del 1. Puedes estudiarlo y vamos a detenernos en el versículo 11. A los que se postran en los terrados ante el ejército del cielo, y a los que se postran y juran por el Señor, por el Dios Milcom. Versículo 6. A los que se apartan del Señor y no buscan ni lo consultan. Ahora, ¿de qué se está hablando? Bueno, para que entiendas esto, puedes leer el versículo 3 y dice: destruiré a hombres y a bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, haré perecer a los impíos y raeré de toda la tierra a los hombres, dice el Señor. O sea, va a ser una exterminación totalmente tanto de la naturaleza creada, de los animales, como del hombre. ¿Y por qué asunto? Bueno, porque dice aquí el versículo 5, a los que se postran en los terrados y se postran y juran al ejército del cielo. Voy a decir esto importante con respecto a esto. Recuerda que es el año bíblico en puntos comentados. Sabes que cuando se menciona el ejército del cielo es porque este pueblo había hecho imágenes de la estrella, del lucero, del sol, de la luna, de cuántas estrellas habían hecho imágenes y las tenían dentro del templo. Y se había encomendado y se había dado para que se adoraran al ejército del cielo, es decir, a todas las estatuas estas. Y sabes que voy a decir algo importante porque recuerda que estamos todavía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los maestros, los líderes, los que representaban y podían llevar al pueblo de Dios eran los sacerdotes. Tenían que llevar al pueblo a una consagración y a buscar el perdón exactamente de donde podía venir, y era de la presencia de Dios. Este era el trabajo del sacerdote, de los ministros, de los ancianos y consejeros. Pero ¿qué pasó entonces?
si el pueblo de Dios estaba adorando en diferentes líneas, en diferente sentido. Bueno, esto sucedió porque los ministros perdieron la conexión con Dios. Y vieron, les pareció bonito un lucero, hicieron una estatua bonita. ¿Y a quién no le encanta un lucero, una estrella? Bueno, bien adornada. Y no pienses que no, era de oro, la hacían de oro. O sea, era agradable a los ojos. Así que cualquier persona era motivada a verla. Y estaban los ministros y le decía, eso es una creación de Dios muy buena para adorar. Mira, la creación era buena, sí, pero no tenía que dársele honra a lo creado, sino que la honra tiene que ser ¿a quién? Al Creador. Esto es importante, palabra de Dios acá. Y tenían a todo el ejército del cielo allí, de imágenes y estatuas. Pero el texto dice, yo voy a raer, voy a quitar, a extirpar a todo hombre que haya hecho tal cosa. Cuando yo estaba estudiando esto, justamente en los días de hoy sucede eso. Sucede esto y es bien importante que tú sepas todo esto. Y voy a abrir un paréntesis más al respecto, pero voy a estudiar el versículo que sigue. Mira cómo dice. El versículo 12 del capítulo 1. En ese tiempo yo investigaré a Jerusalén con candiles y castigaré a los que reposan tranquilos sobre sus inmundicias y piensan, el Señor ni hará bien ni mal. Óyeme, qué interesante es esto. Sabes que el que escribió la palabra de Dios se acercó tanto al lenguaje nuestro. Voy a decir esto tal como está escrito. Estoy estudiando la palabra de Dios justamente hoy. Versículo 12 dice, en ese tiempo yo investigaré a los de Jerusalén con candiles. Sabes que esta frase tal vez no será conocida por ti, pero yo tuve que recordar y tuve que asegurarme de esto. ¿Qué es un candil? Un candil es un instrumento con una mecha, con un mechón que tú le enciendes, un cerillo, un encendedor, le pones fuego y este mechón guiado, empipado por gas o gasolina que le echan en el contenedor, esto resplandece y da una llama toda la noche hasta que el combustible se termina del tanquecito que lleva. Este es un candil, se busca allí. Y allí, bueno, las familias, tal vez tú fuiste parte de esto y tal vez algunos de nosotros fuimos parte de vivir en esto, y es que con esto se alumbraban nuestras familias antepasados en los lugares rurales donde no había electricidad, sí, con un candil. Y tú sabrás que era una luz allí. No se miraba tan claro, pero al menos podías ver dónde tú te dirigías y te podías encontrar. Y estos momentos eran maravillosos, bonitos, comer a la mesa con los abuelos, con los padres, allí mientras la tortilla estaba caliente, saliendo, con todo lo que tú tenías allí a la mesa. Y en medio estaba el candil. El candil iluminaba, aunque no se podía ver demasiado, pero sí se podía ver los rostros de las personas que estaban comiendo a la mesa. ¿Sabes? Cuando estaba estudiando esto, ¿es consciente nuestro ser de todas estas cosas? Sí. Ahora, pero entonces Dios está diciendo, yo voy a investigar a Jerusalén con candil, es decir, andar despacio, viendo. El texto va más allá y dice lo siguiente: y castigaré a los que reposan tranquilos sobre sus inmundicias y piensan, el Señor no hará ni bien ni mal. ¿Cuántos hoy en este año 24 dice, y aunque están reposando en inmundicia, mira el texto es claro, dice, están bien haciendo el pecado, y aun cuando están haciendo el pecado dicen, no, estamos bien? Se rumora que sí, Dios va a venir, pero no viene ahora. Llevemos la vida, gustemos la vida, y están en todo ese movimiento. Bueno, dice Dios, yo lo voy a buscar con candil,
Donde quiera que se encuentren, los encontraré. Bueno, este es un llamado. Y entonces vamos a tocar el capítulo 2, llamados a los humildes. Este capítulo está interesante. Versículo 1. Reuníos, congregaos, naciones desvergonzadas. ¿Por qué? Óyeme, voy a leerlo de nuevo, voy a estudiarlo contigo. Capítulo 2 de Sofonías, verso 1. Reuníos, congregaos, naciones desvergonzadas. Está con signo de admiración. Antes que salga el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira del Señor caiga sobre vosotros, buscad al Señor todos los humildes de la tierra, que obedecéis a sus mandatos. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seáis protegidos en el día del enojo del Señor. Tremendo llamado. ¿Sabes que en el libro de Sofonías nos podíamos quedar solamente con este llamado? Interesante, tocó mi vida cuando yo lo estaba estudiando. ¿Por qué? Bueno, te voy a decir algo importante en esto. Llamando a los humildes. ¿Por qué está titulado esa frase de ese sentido? Porque para reconocer que necesitamos la dependencia de Dios, tenemos que ser como humildes. Tenemos que reconocer que hemos fallado. Tenemos que reconocer que la vida que llevamos actual no es una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿cuántos de hoy en día no somos humildes? Y a pesar que sí, el Espíritu Santo nos dice, estás torcido, estás caminando ingrío y orgulloso, pero no dejamos que la presencia del Espíritu Santo obre totalmente con nosotros. ¿Por qué? Porque hay cosas que se han adaptado a nuestra vida, las llevamos por toda una vida, nuestros padres las han llevado, nuestros abuelos también, y decimos, ¿cómo es posible que los que nuestros padres, nuestros abuelos han inculcado, ahora yo lo deje? Y te voy a decir un poquito más allá de esto, porque estoy comentando con respecto al capítulo 2 de Sofonías. Si hay algo que tus abuelos y tus padres y tus compañeros pensaban que era de color azul, pero si has encontrado en la palabra de Dios que Dios dice es blanco, ¿a quién tú aceptarías la corrección? ¿Seguirías obedeciendo aún tus padres y tus abuelos cuando estaban equivocados? ¿O te dirigirías tú a obedecer cuando Dios, el creador de tu abuelo, cuando Dios, el creador de tu padre, cuando Dios, el creador de tu vida, te dice es blanco? Óyeme, yo, si están vivos mis padres y mis abuelos, yo le dijera a ellos con tanto respeto, los respeto a ustedes, sí, porque la palabra de Dios nunca es para contender y faltar respeto de ninguna forma. Pero yo le dijera a ellos, tengo que obedecer a Dios primero, porque obedeciendo a Dios y respetando a Dios, voy a respetar a mis padres y voy a respetar a todas las personas. Interesante. Así es que, ¿qué pasó aquí entonces? ¿Por qué el pueblo estaba yendo por diría yo, caminos diferentes? Pero hay un llamado en el versículo 3. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra. Obedecéis sus mandatos. Mira el llamado tan claro. Yo quiero que tú lo estudies. Sofonías 2:3. Buscad al Señor todos los humildes. ¿Sabes que el día de ayer, el día sábado de ayer, fue un día maravilloso en el Señor? Nos contentamos con todas las familias. Teníamos amigos como siempre. Cada sábado hay familias, sí, amigos nuestros, compañeros que están yendo a adorar cada sábado a sábado. Y sabes que esto te lo quiero dar de incentividad a ti, para que donde quiera que tú estés, en cualquier iglesia de allá de Centroamérica o Suramérica o Estados Unidos, tenemos un desafío grande cada hijo de Dios, y es de proclamar el evangelio de salvación.
La palabra de Dios no te puede dejar así con los brazos cruzados. Sí, tienes que motivarte. Ahora, sabes que Dios, me encanta cómo Dios trabaja con el ser humano. Yo sé que lo vas a comprobar porque es así. Todos los que están en tu iglesia no están trabajando en una sola área o en un mismo lugar. Al menos pueden haber 5, pero no toda la iglesia. Ahora, ¿cuál es el punto central? Que uno de tu iglesia esté ubicado en un lugar, otro esté ubicado en otro lugar, otro en otro lugar. Bueno, es para que seamos luces y poder proclamar el evangelio de salvación. Esa es la única definición que Dios nos pone a cada uno de nosotros en diferentes lugares geográficos de trabajos en esta semana. Ahora, la pregunta surge: ¿estamos cumpliendo y desempeñando el rol o el llamado que Dios nos ha hecho? ¿O estamos a medias? Y si no estamos haciendo el rol que debemos desempeñar, es porque posiblemente no estamos convencidos nosotros mismos dónde nos encontramos. Y eso me llena un poquito de curiosidad y temor. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque el pueblo presente el pueblo de Sofonías ellos estaban adorando a Dios. Y decía, estamos adorando a Dios. Estaban adorando, postrándose ante las imágenes de la estrella, del lucero, del sol, la luna y de toda imagen. Es decir, estaban ocupados adorando. Pero Dios nunca dijo, adoren mi creación. Dios no dijo eso. Dijo, adórenme a mí. Yo no puedo compartir, dice Dios, yo soy celoso, no puedo compartir la adoración, tu amor con mis criaturas, no. Y es lógico, ¿sabe? Eso es interesante, es lógico, porque si está el Creador, ¿por qué le vas a rendir homenaje a las criaturas? Porque ellas mismas no se han hecho. Tenemos que adorar ¿a quién? Al que hizo la creación. Importante punto de llamado que te lo dejo allí. Y seguimos en el capítulo 2. Hay un punto importante al final y lo puedes ver en el versículo 12 de Ageo. Está allí el castigo para esas ciudades. Y el capítulo 3, que termina el libro de Sofonías, dice lo siguiente: destrucción de la tierra. Ay de la ciudad. Esto es importante. Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la disciplina. No confió en el Señor ni se acercó a su Dios. Qué interesante es esto. ¿Sabes que el versículo 1 del capítulo 3 me da a conocer que Dios los llamó? Aparte de eso, de llamarlos, le dio una disciplina. Porque para ver quién podía atender al llamado de Dios. Pero dice acá, no escuchó la voz de Dios, ni recibió la disciplina. Óyeme, qué interesante. Y yo te voy a decir algo que nos toca en nuestra vida. Son dos cosas que en veces no nos gusta a nosotros. No sé por qué somos así, pero somos así. Pero bueno, no te quedes allí, porque tú y yo sí podemos cambiar si damos el espacio al Espíritu Santo. Porque alguien decía, no es que todos somos iguales, nadie es perfecto. Estás diciendo una mentira. Porque te voy a decir algo. Porque a la altura de hoy tenemos que ir haciendo conclusión de lo que hemos estudiado en todo el año bíblico. Y ya tú sabes dónde nos encontramos. En el libro de Salmos vimos esto, en el libro de Proverbios vimos también esto. Alguien dice, no, es que todos somos iguales. No todos somos iguales. Los pecados que haces tú, no los hago yo. Ni los pecados que hago yo, no los cometes tú. Así es que somos totalmente diferentes. La comida que disfrutas tú, posiblemente no me guste a mí. Somos diferentes. Sí, somos diferentes. Ahora, el hecho que tú veas ahora que el sol sale para todos, va a haber un momento que Dios va a hacer una diferencia. No pienses que todos somos iguales, porque en vez de queremos calmar la conciencia y decimos nosotros, oh, es que nadie es perfecto. Descuida, la palabra de Dios no está diciendo eso. La palabra de Dios dice, el que quiere hacer lo bueno,
también puede hacerlo. Y el que quiere hacer lo malo, también lo puede hacer. O sea, tenemos libre albedrío. Y esto fue lo que se le ha dado desde la primer pareja, desde el primer hombre hasta hoy y hasta la venida de nuestro Salvador Jesús. Libre albedrío. Segundo, desde el Génesis con Adán y Eva, la salvación fue por gracia. Nadie se la ganó. Nadie. Esto es un punto que tú tienes que quedar claro. Para los que están siguiendo ya el estudio y se han escrito sobre el canal, quiero que sepas esto. Porque alguien dice, bueno, el Antiguo Testamento sí fue por obras. Y ya hoy que estamos ya en el siglo XXI, después de la muerte de Jesús, es por gracia. Y como es por gracia, Dios me va a salvar aunque yo sea malo. Una vez que yo le diga a Él que me perdone, ya estoy perdonado para siempre. Recuerdas que el audio anterior yo dije, porque hay personas que dicen, oh, si ya sos salvos para siempre. No. O entonces podemos decir, bueno, si ya comiste hoy, ya comiste para siempre. O si te bañaste para siempre. No. Vimos en el audio anterior que Nínive, en un momento, en el tiempo de Jonás, Dios perdonó a 120,000 que completaban esa ciudad completa porque se arrepintieron y se apartaron del mal. Pero más tarde, 150 años, la generación volvió a caer en el pecado. Y tenían los antecedentes como Dios los había perdonado, sí, pero ellos no quisieron buscar el perdón de Dios. Y por no buscar y depender del perdón de Dios, fueron talados, consumidos totalmente, derribados y extirpados de la tierra. Esto es decir, la salvación es constantemente, a diario, en cada momento. Y no es difícil. Yo siempre digo que la vida del cristiano es la mejor vida que podemos tener. Y solamente lo podemos vivir aquel que está conectado con Dios cada mañana por medio de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Ahora pasamos al libro de Ageos. Importante esto. Mira, el libro de Ageos, capítulo 1, el segundo año del rey Darío, en el primer día del sexto mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Sodasac, que dijo: así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo de edificar la casa del Señor. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, que dijo: es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas, en maderas, mientras que la casa está en ruina. Pues así dice el Señor Todopoderoso: considerad bien vuestros caminos, sembráis mucho y recobráis poco, coméis y no saciáis, bebéis y quedáis con sed, os vestid y no os abrigáis, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Y así dice el Señor Todopoderoso: considerad vuestros caminos, subid al monte, traed madera y edificad la casa. Me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Qué palabra de Dios en el libro del profeta Ageo. Cuando estaba estudiando esto, parece ser que todo esto se escribió solamente para mí. Sí, y posiblemente todo este consejo sea escrito solamente para ti. Sabes que en veces nosotros vivimos solamente para nosotros, o no, esto es para mí. Sí, yo tengo que tener la mejor casa cuando el templo donde estamos está posiblemente desatendido. Y esto fue lo que pasó en el tiempo de Ageos. Mira, ya el pueblo estaba habitado. Todos tenían casa de madera, de cedro, bonitas casas. Y la casa de Dios en carpas cayéndose allí. Y le dice Dios al profeta Ageo: óyeme, mi pueblo, ¿qué piensa? Y los miembros del pueblo de Dios decían: no, todavía no es tiempo. Será en unos 2 años, 3 años, más allá cuando podamos, vamos a construir el templo. Mientras que ellos gozaban de una comodidad grande, la casa donde estaba la presencia de Dios estaba descuidada. El punto principal del libro de Ageos es lo siguiente. Y sabes que estaba en una... porque es bien importante esto, lo que te voy a decir. He estado en reuniones de líderes grandes donde los ministros vienen a enseñar cosas muy primordiales con respecto al cuidado
y a los ministerios que Dios comparte a sus hijos. He tenido el privilegio de tener clases, por ejemplo, con el pastor Alberto Dreyer, que es un teólogo de las profecías profundas de la palabra de Dios. También he estado con muchos, por eso algunos que tú los conoces, tal vez mencionaría todos los nombres, pero te voy a dar un incentivo grande. Alguien decía en un momento, nadie puede tener una casa tan mejor que la casa de Dios. Y me quedé sorprendido a la vez, porque en realidad la casa de Dios debe de ser la digna de su honra y gloria. Ahora, y todo esto tenemos nosotros, diría yo, el consentimiento y la parte de participar, ya sea tanto en el aseo del edificio, de la casa donde se glorifica el nombre de Dios, como en todos los aspectos del ministerio, de las programaciones. Tiene que ser lo mejor para Dios. Interesante. Asegúrate que cuando el templo esté en el servicio de adoración a Dios, la casa de Dios, la iglesia que la componemos todos nosotros como personas, componemos el cuerpo de Cristo, el punto central de adoración y de honra y gloria sea para nuestro Dios. Y si algo de la programación llamó la atención y el personal, el pueblo de Dios, no pudo percibir la gloria de Dios, sino que percibió primeramente lo terrenal, no estamos ubicados bien en ese sentido. Por eso a ti que tú tienes un talento, ya sea de presentar la palabra de Dios o de cantar, asegúrate que la gloria sea para Dios. Siempre que vas a pasar a presidir, dile a Dios, yo quiero que tú brilles en mí. Y si voy a brillar, que puedan ver tu luz, no mi luz, porque yo no tengo nada. Tú no tienes nada. Y si alguna vez hacemos algo bueno y digno de gloria y honra, la gloria y la honra es para nuestro Dios. Tú solamente has sido un instrumento que Dios utilizó como creación. Y recuerda que hemos estado viendo que nadie puede adorar a la creación. Tenemos que adorar a quién y darle gloria a quién, al Creador. Importante esto es importante que nosotros lo sepamos. El capítulo 2 del libro de Ageo da muchas indicaciones. El egoísmo aleja la bendición. Versículo 9. Esperaba mucho y hallaste poco. Aún eso que quedará en su casa, yo lo disipo con un soplo, dice ¿quién? Dios. Qué interesante es esto, el egoísmo. Ahora, voy a tocar un punto que estaba en el versículo 8 del capítulo 1. Está en el 7, 8 del capítulo 1 del libro de Ageo. En algún momento siempre trabajamos casi para otras personas. Y dice aquí que en veces el jornal, el salario nuestro se va en saco roto. ¿Qué es saco roto? Sí, es que tú echas algo dentro de una bolsa o dentro del costal y tiene un agujero grande abajo. Y todo lo que se pone ahí se sale. Y en veces nosotros nos preguntamos y tenemos que ir a hacer cuenta dónde se fue tal cosa, el sueldo de esta semana, dónde se fue. Bueno, ¿no lo vimos? ¿Qué pagos hice que no tengo nada? Bueno, el texto está diciendo, cuando no está la bendición de Dios, todo hombre que está trabajando en la tierra es como que está echando toda su ganancia en saco roto. Todo su jornal se va y no se ve nada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos está dirigiendo todo el plan económico de beneficios para el hogar. Asegúrate que la presencia de Dios esté en ti, y cuando la presencia de Dios está en la condición, allí en tu hogar, en tu persona, no habrá ese saco roto acá. Y todo lo que tú eches va a ir acumulando. Y esto comienza ¿con qué? Con ponerle importancia a la casa de Dios. Por eso yo siempre digo, por ejemplo, nosotros en la iglesia siempre tenemos puntos de incentividad, de poner momentos que la iglesia
totalmente el cuerpo de Cristo va y pone a todo en condición de la casa de Dios esté bien. Porque no podemos tener nosotros acondicionado todo lo personal y cuando la casa de Dios está, diría yo, descuidada. No podemos hacer eso. Así es que es un incentivo grande para ti. Y estamos terminando en el versículo 8 del capítulo 2. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 9. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, dice el Señor Todopoderoso, y daré paz en este lugar, dice el Señor Todopoderoso. Encantador esto. ¿Por qué lo traigo este texto únicamente en el capítulo 2? Cuando tú te encuentres vas a ver de que los que estaban cautivos, el rey, guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, le da la orden al pueblo de Israel, a los que estaban exiliados: vayan, construyan el templo bien. Sí, construyanlo porque tienen el libre albedrío para que vayan y glorifiquen a Dios en su tierra natal con el templo como lo era antes. Porque el pueblo que había salido exiliado, sí, y el templo que había hecho Salomón estaba totalmente en ruinas, destruidos sus puertas, sus muros de la ciudad, totalmente un caos. Bueno, Dios da el privilegio de que el pueblo venga y lo construya de nuevo. Por eso yo siempre digo que confiar en Dios, lo que tú ves que se ha perdido, hay restauración cuando llega la presencia de Dios y cuando tú sos guiado por la divinidad. Mira, el templo se comenzó a construir. Y te voy a dar un incentivo que tú lo vas a encontrar en el capítulo 2. Esta casa era un poquito diferente a la que hizo Salomón. Sí, porque la que hizo Salomón fue extraordinariamente en todo, con tanto esplendor, nunca antes visto. Óyeme, yo glorifico el nombre de Dios, pero sabes que con todo ese esplendor, el segundo edificio de la casa de Dios, dice, si tú vas a estudiar el libro de Ageos, lo vas a encontrar lo siguiente. Y es que cuando van construyendo, el gobernador, tú lo vas a ver en el capítulo 1, quién era el gobernador. El gobernador se pone en pie ante todos los constructores y todo el pueblo que estaba allí. Pregunta: ¿alguien de ustedes visto la casa de Dios como era antes? Interesante. Y él dice: cobrad ánimo, no se preocupen. Sí, aunque ustedes vean que el esplendor del templo, de la casa de Dios, sea un poquito diferente a la que hizo Salomón antes. Pero ¿saben una cosa? Dice el gobernador y el profeta: esta casa será con mayor gloria. Sí, mayor gloria que la casa que hubo antes. Y todos se preguntaban y decían: óyeme, pero estos muros no le llegan ni al 5% de la casa de Salomón. Sí, las puertas, ni siquiera el 6% de las puertas que tenía la casa de Dios cuando el tiempo de Salomón. Y comienzan a ver todo. Pero ¿cómo es que el profeta, el gobernador está diciendo, el sacerdote Josué está diciendo de que esta casa, la gloria va a ser más hermosa que la antes? ¿Por qué? Bueno, el punto central es este. Y es porque en esta casa, en esta construcción, en este templo, iba a venir justamente mi Salvador Jesús. Iba a estar de pie dentro de esa casa. Y es por eso que la gloria de esta casa pasó con un esplendor y una gloria más grande, la cual nunca he visto en la historia. Porque el que entró allí con su presencia era mi Salvador Jesús. ¿Sabes que hay una alegría tan grande? Porque tú tomas valor. Tu familia toma conciencia y valor. Tú vas a ser, diré yo, con tanto esplendor para gloria de Dios cuando la presencia de Dios llega a tu vida. Antes de eso somos cadáveres andando al mediodía. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está en nosotros. ¿Cuántos matrimonios ahora? Porque esto nos encontramos a diario. Personas discutiéndose de la una a la otra, pero ves que están dentro del mismo techo, andando en su propio carro. Óyeme, cuando la presencia de Dios no está allí, aunque
todo el carapachón, el cover, como tú le llames, se vea bien, no hay nada bueno. Pero cuando la presencia de Dios llega, algo puede ser inferior, pero quien le da el realce, la hermosura, es la presencia de Dios. Termino con lo siguiente. ¿Quieres decirle a Dios en esta mañana, de tarde, de mediodía, cuando tú tengas el privilegio de escuchar el audio? Yo no quiero verme, para gloria mía, algo especial allá afuera. Yo quiero que vean a Dios que está en mí. Y si las personas ven a Dios que está en mí, yo estaré seguro que estoy en las manos correctas de Dios. Y no es porque nunca vas a tener una falla, sino porque aun cuando tengas unas fallas, seguirás de pie, buscando el perdón de Dios en todo momento. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque la bendición tuya es grande. Gracias porque hay momentos que nuestros ojos tiran lágrimas por reconocer la grandeza tuya y tu amor sobre nosotros. Necesitamos depender de tu presencia. Reconocemos que no podemos hacer nada si tu presencia no está con nosotros. Y si algo hacemos cuando tú no estás con nosotros, tarde o temprano se va a ver la falsedad. Retíranos, guárdanos, protégenos, que la tentación no nos toque. Y si cuando nos toca, danos la victoria de ser victorioso porque tú estás con nosotros. Levántanos. Si algún hijo tuyo está caído, restaura su vida. Queremos ponerlo en tus manos. Quédate con nosotros al inicio de esta semana. Te agradecemos por tu palabra. Gracias, querido Padre. Gracias, querido Jesús, por amarnos tanto y dar tu vida en favor nuestro. Gracias, Espíritu Santo, por darnos el pensamiento, la valentía, la perseverancia de seguir el estudio de tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y que tengas un excelente inicio de semana. Bendiciones.